Luis Fidel Alba de la Cuesta y Rufina Cereceda Gargallo, padres de José María, se casaron en Vargas, donde don Luis, hermano de la novia, era párroco y vivía acompañado de sus hermanas Natividad e Isabel. Pronto llegaron los vástagos del joven matrimonio. La hija mayor, Serafina, que se la conocía con el nombre de Finuca, José María, que nació un viernes 17 de octubre de 1924 en la población de Vargas, el día en que la Iglesia celebraba la festividad de Santa Margarita María de Alacoque. El alma de José María quedó convertida en casa de Dios cuando a los pocos días, allí mismo, en Vargas, fue bautizado por su tío sacerdote don Luis Cereceda. Al poco de nacer José María, la familia regresó a Barcelona. Ya instalados en la ciudad condal, José María empezó sus estudios en el colegio que los hermanos maristas regentaban en la calle Campo Amor. Fue el obispo mártir, don Manuel Irurita, el que el 24 de febrero de 1932 le administraba el sacramento de la confirmación. En 1932 José María y su hermana Finuca se estaban preparando para recibir la primera comunión y en septiembre de ese mismo año, en la fiesta de los 7 Dolores de la Santísima Virgen, a punto de cumplir sus 8 años, José María, junto a su hermana Finuca y su prima María Teresa Ortiz Alba, recibió su primera comunión en Astilleros, Santander, de la mano de su tío sacerdote don Luis Cereceda, párroco de la localidad desde hacía un par de años. Estos acontecimientos de la vida de José María se vieron teñidos de sangre por el ambiente bélico que vivía la patria, pues el 14 de abril de 1931 es proclamada la República y con ella llegó la quema de conventos y la persecución religiosa. Fue en este ambiente cuando la Compañía de Jesús fue disuelta en España y se habían incautado todos sus bienes. La persecución anticristiana estaba muy presente en otros países. No en vano, el Santo Padre, pocos días después de que José María recibiera su primera comunión, publicaba Acerba Animi, denunciando la situación de la Iglesia en México. Toda esta situación fue un estímulo para la santidad del joven Jaime Piulacs Oliva, que con el tiempo sería un gran amigo y colaborador del joven José María. Jaime se fue voluntariamente al destierro para entrar en el noviciado de la Compañía de Jesús en Bolengo, Italia. Llega el año de 1936. En julio de este año, Rufina Cereceda, con sus hijos Finuca, José María, María Dolores y María Luisa, estaban de vacaciones veraniegas en Astillero. Estando allí, estalló la guerra civil. Los milicianos llevaron preso al tío sacerdote de José María, don Luis, el cual fue conducido primero al barco prisión Alfonso Pérez, buque de 7.000 toneladas anclado en el fondeadero de los Mártires, en la Bahía Antigua, y luego al penal de Santoña. Una de las misiones del joven José María en aquellos días consistía en correr a la estación de ferrocarril llevando la comida que habían preparado sus tías. Allí la entregaba una persona de confianza, que había de llevarla a la cárcel para que fuese entregada a su tío sacerdote y a su primo José Ramón, hijo del tío Benito, el hermano mayor de su madre. A veces, apenas salido de casa para llevarles la comida al tren, empezaban a sonar las sirenas que alertaban a la población de un próximo bombardeo y tenía que regresar corriendo sin poder cumplir con su cometido.
Ya casi al final de la contienda, fueron hechos prisioneros Rufina Cereceda, madre de José María, y otros familiares. A Rufina se la llevaron a Santander, pero al poco tiempo las tropas nacionales entraron en la ciudad y las liberaron. También liberaron a don Luis Cereceda, quien había pedido a Dios morir en casa. Y en efecto, allí murió a los pocos días. Durante el año largo que duró el encarcelamiento, fue sometido a todo tipo de vejaciones y sufrimientos, hasta tal punto que cuando salió de la prisión, sus propias hermanas apenas lo reconocían. Tenía apenas 45 años. José María quedó vivamente impresionado por el calvario y la muerte de su tío sacerdote, pues estaba muy unido a él, y lo había de recordar siempre como ejemplo y estímulo de entrega valiente y generosa a Dios. Liberada la ciudad de Barcelona y acabado el curso escolar en San Sebastián, donde la familia fue a vivir durante un tiempo, volvieron a la ciudad condal, donde José María cursó quinto y sexto de bachillerato, a la par que José María aprobaba el examen de Estado y disfrutaba de unas merecidas vacaciones. En el verano de 1941, concretamente el 26 de julio, don José Ricard Torrens, un joven sacerdote de 26 años recién cumplidos, que había pasado la guerra entre la cárcel Modelo y los campos de concentración y que milagrosamente había salvado la vida, decía su primera misa en la iglesia de Santa Ana, aún no del todo restaurada después de la persecución. En estos años de estudios de bachillerato en la ciudad condal, José María se inscribió en las congregaciones marianas que para los más jóvenes dirigía el padre Bassols. Fue en el verano de 1942 cuando José María Alba le dijo a su padre que quería entrar en el noviciado de la Compañía de Jesús. Su padre al principio se resistió y le hizo esperar un año. Para no perderlo, José María se matriculó en la Universidad de Barcelona, en la Facultad de Filosofía y Letras. Pasado el curso y perseverante en su vocación, obtuvo por fin el permiso paterno. De este modo, el 16 de octubre de 1943, la víspera de cumplir 19 años, pudo entrar en el noviciado que la Compañía de Jesús tenía en Veruela. El bienio del noviciado lo pasó José María entre 1943 y 1945. Se conserva alguna carta de este periodo. Una escrita poco después de la muerte de su hermana Finuca, víctima de una septicemia tuberculosa, nos muestra su intención evidente de consolar a los suyos por tan sentida pérdida. Esto hace que la carta sea a la vez alegre y espiritual. En la esquina derecha tengo el bonete. ¿Y qué hace el bonete encima de la mesa? ¡Ay, mea culpa! Que cuando he entrado en el aposento esta tarde lo he dejado sobre la mesa al quitármelo, y ahí está hasta que me lo vuelva a poner para ir a las letanías antes de cenar. Debe ser pereza de no colgarlo en el perchero como es su sitio. Siempre un poco Adán. ¿No te parece, mamá? Que no se repita. Que no se repita. Las cosas en su sitio, claro está. No volverá a ocurrir, por lo menos en una temporada. Y en cuanto a lo segundo, enfrente y apoyado en la pared un cartón, papel mejor dicho, como de barba, apaisado, algo así como 2 postales unidas, con esta inscripción: todo por vos,
Corazón Sacratísimo de Jesús. Me la dio hará cosa de 2 semanas un hermano que se llama Duato, para que la tuviera siempre encima de la mesa y me recordara el ofrecer cuanto hiciera a Dios. Cosa sencilla, ¿verdad? Cuando obres tú, madre, o hagas alguna cosa, aunque indiferente, dirígela al Señor por esta breve ejaculatoria, uniéndola así al Sagrado Corazón de Jesús. Así haríamos los dos lo mismo. También en Veruela, de 1945 a 1948, hizo el juniorado. Los 3 años de filosofía los cursó en Sarriá y después en Sant Cugat del Vallès, entre los años 1948 y 1951. Y entre 1951 y 1954 fue maestrillo en el Colegio de Orihuela. Entre los años 1955 y 1959 volvió a Sant Cugat para estudiar los 4 cursos de teología. Como era costumbre, recibió allí mismo el orden del presbiterado al acabar el 3er curso, el 30 de julio de 1958. Después de concluir la teología, pasó la 3ª aprobación en Gandía, con el prestigioso padre Francisco Segarra Roca. Acabada esta, el padre fue destinado a la Congregación Mariana de Universitarios de Barcelona, en la calle Rosellón, como subdirector. Aquí entró en contacto con muchos jóvenes, algunos de los cuales quedaron vinculados con él para siempre. El 15 de agosto de 1961 hacía los últimos votos en la Compañía de Jesús. La actividad del padre Alba en la Congregación Mariana fue muy intensa desde el principio. Orienta a los jóvenes hacia el corazón eucarístico de Jesús, singularmente con la práctica de la adoración nocturna. Junto a una intensa y pronta práctica pastoral, le vemos también entregado a la reflexión teológica, cuando elabora un delicado informe sobre las apariciones de Garabandal. En efecto, el 18 de junio de 1961 había tenido lugar la primera aparición de San Miguel en San Sebastián de Garabandal, una aldea situada a los pies de Peñasagra y en las estribaciones de los picos de Europa. Esta aparición había preparado a 4 niñas para la venida de la Virgen María en la tarde del domingo 2 de julio de 1961. El 4 de julio de 1961, la Virgen pronunció un mensaje que no se dio a conocer por las niñas hasta el otoño de ese año. Hay que hacer muchos sacrificios y mucha penitencia, y tenemos que visitar mucho al Santísimo, pero antes tenemos que ser muy buenos, y si no lo hacemos, vendrá un castigo. Ya se está llenando la copa, y si no cambiamos, vendrá un castigo. El mensaje nos habla de algunos de los aspectos más esenciales de la fe: el sacrificio, la penitencia, la Eucaristía y la conversión que fructifica en una vida virtuosa. Las apariciones de Garabandal habían hablado de un tiempo de tribulación para la Iglesia, y uno de aquellos episodios convulsos había de tocar muy de cerca al padre José María Alba. La revista Cristiandad de Barcelona, en 1965, publicó un artículo del jesuita padre Joan Roig Gironella sobre la equívoca doctrina del sacerdote belga
Luis Ebeli. A finales de octubre, Ebeli vio cómo el vicario general de la diócesis barcelonesa le denegaba el permiso para dar unas conferencias en el seminario conciliar de la ciudad. Sin embargo, el controvertido conferenciante fue acogido inexplicablemente en el Forum Vergés, la casa de las congregaciones marianas. El 29 de octubre, el sacerdote belga no pudo empezar la charla, porque algunos congregantes dijeron que no permitían que en la casa de las congregaciones marianas alguien hablara contra la fe de la Iglesia, máxime cuando el mismo prelado diocesano le había negado el permiso de hacerlo. Curiosamente, se acusó del alboroto al padre Alba, pues parece que algunos de los jóvenes que salieron a defender la fe contra el heterodoxo Ebeli se dirigían con él. Luis Ebeli se secularizó en el verano de 1967. A finales de 1965, el padre Alba fue trasladado a la Casa de Ejercicios de Sarriá con el propio padre Jaime Piulacs. Allí se dedicó al apostolado con jóvenes y a dar tandas de ejercicios espirituales. En ese año de 1965 se publica el decreto del Concilio Vaticano II Presbyterorum Ordinis. En este decreto, sobre el ministerio y la vida de los presbíteros, se lee: hay que tener también en grande estima y favorecer diligentemente las asociaciones que, con estatutos reconocidos por la competente autoridad eclesiástica, promueven la santidad de los sacerdotes en el ejercicio de su ministerio, por una apta y convenientemente aprobada ordenación de la vida y por la ayuda fraterna, procurando así servir a todo el orden de los presbíteros. Antes de final de año, el padre Piulacs y el padre Alba tienen constituida ya la Asociación de Sacerdotes y Religiosos de San Antonio María Claret. Don Gregorio, obispo de Barcelona, aprobó calurosamente la iniciativa. Desde entonces, mensualmente, se celebraron convivencias y retiros sacerdotales. Se van agravando los síntomas de crisis en la Iglesia Católica. A principios de 1966 se despliega una campaña contra el nombramiento para la Archidiócesis de Barcelona de don Marcelo González Martín. La crisis se respira también dentro de la Compañía de Jesús. Hay que recordar también la publicación del Catecismo holandés, encargado por los obispos de Holanda. Era pues preciso alimentar la vida espiritual de los sacerdotes y protegerles de las acometidas del mundo, con doctrina sólida e íntegra. El padre Piulacs sabía que los tiempos eran malos. El mismo pontífice Pablo VI había llegado a afirmar algo estremecedor: estamos ante una verdadera autodemolición de la Iglesia. Por eso, lejos de venirse abajo, puso toda su energía en la asociación sacerdotal y sobre todo en el futuro de la misma. Sus apoyos humanos iban a ser una vez más el padre Alba, que en 1968 era nombrado subdirector de la residencia de estudiantes de la calle Foncuberta, y Mosén José Ricard, incansable predicador y publicista. Sin embargo, la providencia va a dejar a estos dos últimos justamente entonces sin aquel que dentro del triunvirato se había manifestado como el gran organizador de empresas apostólicas. En efecto, cuando se disponía a celebrar la Santa Misa de la medianoche de Navidad en la residencia de las misioneras del Sagrado Corazón en Barcelona, el padre Piulacs sufrió un derrame cerebral. En aquella madrugada, la del 25 de diciembre
de 1968, entregaba su alma a Dios. El diagnóstico médico era verdaderamente insólito: derrame cerebral por emoción. Solo un mes después, el 26 de junio de 1969, el padre Alba fundaba la Unión Seglar de San Antonio María Claret en la Basílica de Nuestra Señora de la Merced de Barcelona, durante una vigilia de oración y reparación en la que se leyó la declaración del pueblo de Dios. A los pocos días, el 9 de julio de 1969, nacía en Segovia, junto al sepulcro de San Juan de la Cruz, la Hermandad Sacerdotal Española, de la que el padre fue cofundador. El 14 de diciembre de ese mismo año tuvo lugar el primer cenáculo de la Unión Seglar de Barcelona. En este año de 1969, el padre Alba se hacía cargo de varios turnos de adoración nocturna en el Tibidabo e impulsaba la fundación de otros nuevos, en la iglesia de Nuestra Señora de la Victoria de la calle Palau, en la parroquia de San Félix Africano, en el turno de adoración de la Unión Seglar del Beato Ramón Llull de Palma de Mallorca. El año de 1971 fue año santo jacobeo, y precisamente entonces comenzó a andar uno de los proyectos más fervorosamente acariciados por el padre Alba, la sección juvenil de la Unión Seglar de San Antonio María Claret, la Asociación Juvenil de la Inmaculada y San Luis Gonzaga, y lo hizo precisamente organizando una peregrinación a Santiago de Compostela. Cuando el padre Alba fue apartado de las congregaciones marianas, no se desalentó. Si las congregaciones habían perdido su espíritu, ese espíritu llenaba su alma y rebosaba su corazón de apóstol. Por eso se encaminó hacia los barrios marginales de Barcelona. Los estudiantes de bachillerato del Centro Escolar Atlántida del barrio de Besós, en Barcelona, ignorantes en las cosas de fe y a merced de ideologías perversas y malas costumbres, fueron quienes primero recibieron los beneficios de su marcada y excepcional vocación de educador y formador de caracteres. Su sabia pedagogía infundía, juntamente con el respeto, una gran confianza. De su mano, aquellos muchachos aprendieron a amar y consolar al Sagrado Corazón de Jesús. Se iniciaron en la práctica de los primeros viernes de mes, se hicieron miembros de la adoración nocturna del Tibidabo y se afiliaron a la Unión Seglar de San Antonio María Claret. Al terminar los estudios de secundaria y antes de dispersarse, aquellos jóvenes habían de formar un grupo de amistad que, de la mano sabia, prudente y firme del padre Alba, tenía como fin la caridad sobrenatural. Este grupo fue la Asociación de la Inmaculada y de San Luis Gonzaga. Aquellos jóvenes y los que después fueron viniendo se embarcaron en un rosario interminable de gracias, el esmero en la formación y cultivo de la piedad en las reuniones semanales, los cenáculos mensuales en familia, las velas ante el Señor en la adoración nocturna, el apostolado estival de los campamentos, el alma a solas con su Creador en los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola, procesiones, excursiones, apostolados, peregrinaciones, acampadas, conferencias. Este es el espíritu que procurará imprimir en el corazón de los jóvenes. Nuestra asociación es muy exigente y muy ambiciosa.
no quiere vuestros trabajos, ni estudios, ni vuestro tiempo libre, ni vuestro dinero. Lo que quiere es vuestras almas y vuestros corazones, para que por medio de la asociación se los entreguéis a Jesucristo, que ha de ser vuestro único Rey y Señor. En el empeño por darse todo para ganar el propio corazón para Jesucristo, resuena el ideal de los ejercicios espirituales que tan dentro llevaba el Padre y que con tanto entusiasmo procuraba imprimir en el alma de los jóvenes. Lo que se pretende es que seáis de Jesucristo, que Jesucristo sea el Rey de vuestros pensamientos, y por eso vuestras lecturas serán solamente las que os acerquen a Él y os lo hagan conocer y amar más. Que sea el Rey de vuestros corazones, y por eso vuestras lecturas serán solamente las que os acerquen a Él y os lo hagan conocer y amar más. Que sea el Rey de vuestros corazones, y por eso vuestros sentimientos se han de cultivar en el trato personal con Él, la vida eucarística, centrada en la Santa Misa y en la comunión frecuente y diaria si es posible, y de no serlo, en la diaria comunión espiritual, que de cada uno de vosotros se pueda decir lo que el mismo Señor dijo del que fue confesor de Santa Margarita, el beato Claudio de la Colombier: este es mi amigo fiel. Que seáis amigos de Jesucristo y que queráis 1000 veces perder la vida antes que perder su amistad. Esa es la entrada a la devoción al Sagrado Corazón. El ideal apostólico de la Asociación Juvenil encontró su corona en las vacaciones de 1973. En el verano de aquel año, en que había empezado a participar en la transmisión en Radio Juventud de Barcelona de un programa radiofónico, se llamaba Hacia Arriba, en aquel verano empezaron los primeros campamentos juveniles. Lo hicieron en Falset, Tarragona. A partir de entonces, de modo ininterrumpido, habrá campamentos todos los veranos, y durante la vida del Padre se pueden contar un total de 27 acampadas en 26 años. Preciso es reconocerlo enérgicamente. En estos tiempos de anarquía social e intelectual, en que todos sientan plaza de doctores y legisladores, no se edificará la ciudad de modo distinto de cómo Dios la ha edificado. No se edificará la ciudad si la Iglesia no pone los cimientos y dirige los trabajos. La civilización no está por inventar, ni la ciudad nueva por edificar en las nubes. Ha existido, existe, es la civilización cristiana, es la ciudad católica. No se trata más que de establecerla y restaurarla sin cesar sobre sus fundamentos naturales y divinos, contra ataques siempre renovados de la utopía malsana, de la rebeldía y de la impiedad. Omnia instaurare in Cristo. Concluye el padre Alba. Frente a la anarquía social, nuestro campamento quiere construirse sobre la disciplina. Frente a la anarquía intelectual, nuestros campamentos son cátedras al aire libre de las verdades inconmovibles de la razón iluminada por la fe y aún del sentido común y educador humano. 20 años después de estas palabras, ya en agosto de 2001, redactó un escrito destinado a los acampados de Flamisell. Iba a ser esa su última acampada, en el que incide de nuevo en el sentido de su apostolado. He sido testigo del derrumbamiento progresivo de magníficas congregaciones marianas, colegios mayores, instituciones poderosas, bien puestas al día con los últimos adelantos de los intercambios internacionales y de la informática,
De ellos no ha brotado ni una vocación, ni un líder católico. En 40 años, cuántas quimeras modernistas en instituciones y en personas he visto desaparecer sin dejar rastro de hombres bien formados para la Iglesia y la patria. Los que piensan que estamos anticuados, en una vía muerta, que tenemos que cambiar para atraer a gente, están muy equivocados y no pueden estar a mi lado. Nacimos frente al progresismo que es la moda, y nacimos como brote enraizado en nuestra tradición. No hay diálogo para relativizar todo esto. No hay transigencia que nos haga perder nuestra coherencia. Así quiero el campamento, para una escuela de misioneros de Cristo Rey. Así entenderéis todas las cosas y también las hipótesis en las que debemos movernos por la malicia de los tiempos. Donde mejor se descubre cuanto el Padre quería imprimir en el corazón de los asociados es la promesa, la cual se realiza en estos términos. Prometo amar a Dios sobre todas las cosas y levantar sobre ese amor toda mi vida, mis pensamientos y mis acciones. Defender intrépidamente la fe católica y los derechos de Dios sin temor a quedarme solo en su defensa, esperando mi fortaleza del sacramento de la confirmación con el que fui ungido. Prometo amar sin reserva a España, mi patria, la nación de eterna cruzada, relicario de santidad, sublime escuela de tradiciones. Entregarme a su servicio, estudiar, conocer y amar su tradición y trabajar hasta el último aliento de mi vida para que sea una realidad en ella el reinado social del Sagrado Corazón. Prometo exigirme sin contemplaciones el cumplimiento de mi deber, ser incapaz de pactos con sacrificio del ideal, vivir en hermandad con todos mis compañeros y entender la amistad y el amor como el más generoso y noble servicio al ideal. Prometo vivir con humildad y alegría mi juventud y señalarme por el celo apostólico entre los jóvenes, aceptar con gratitud las enseñanzas y mandatos de mis superiores, encargados de mi formación, y serles fiel, disciplinado y leal. Enorgullecerme siempre de mi religión, de mi patria, de mis padres, de mis compañeros de centro y de ser miembro de la Unión Seglar y de la Asociación Juvenil de la Inmaculada y San Luis Gonzaga. Prometo honrar la memoria de los mártires de España que ofrecieron su vida por una España católica. Seguir sus pasos hasta el sacrificio supremo y el martirio si fuera preciso, y luchar contra las sociedades secretas y la masonería, así como contra el liberalismo, el socialismo y el comunismo, enemigos del reino de Dios. Prometo alimentar mis días con la consigna: por Cristo, por María, por España, más, más y más. Así espero cumplirlo, con la gracia de Dios y la maternal protección de la Virgen Santa María. En la educación de niños y jóvenes, el padre Alba veía su vocación primera y se demostró su admirable aptitud para ello en la prueba de magisterio durante su formación en los colegios regentados por los padres jesuitas en El Salvador, en Orihuela, Alicante, y en Montesión, en Palma de Mallorca. Por ello, al ser apartado de las congregaciones marianas de Barcelona, su idea fija fue la fundación de un colegio donde se enseñara la doctrina de la Iglesia, sin componendas, y se educara a los niños y jóvenes según este ideal, pues veía en la formación de la niñez y la juventud el futuro de la Iglesia, de España y de la sociedad en general. Para empezar, se alquiló una torre al pie del Tibidabo,
y allí se empezó el curso 1971-1972, con alumnos desde 3 años hasta quinto de GB, con la intención de seguir con ellos avanzando con los años, en espera de tener construido el futuro colegio de nueva planta. Por motivos legales y por amistad con los caballeros que regentaban la Academia Atlántida de Barcelona, se alquilaron 2 locales más y se anexionó a ella el Colegio de Nuestra Señora del Carmen, que así se llamó el primer colegio del Padre Alba, desde el curso 1975-76 al 1984-85. En el curso de 1984-1985, el Padre Alba fundaba en Sentmenat y en las instalaciones de una antigua casa de formación de los padres salesianos el Colegio Corazón Inmaculado de María, que en un primer momento había de llamarse Complejo Educativo de Sentmenat. Lentamente, gracias a las aportaciones de numerosos bienhechores, se fue reuniendo la cantidad de dinero exigida, semana tras semana, mes tras mes. Los conventos de contemplativas y las comunidades de religiosas fueron los benefactores más ilusionados y eficaces por sus oraciones, sus sacrificios y sus cuantiosas limosnas. Cuando ya casi se había alcanzado la mitad del precio tasado, una mujer, madre de 14 hijos, doña Carmen Castiñani de Silva, tuvo la inspiración de escribir directamente una carta a su santidad el Papa Juan Pablo II para hablarle del colegio. En aquella carta volcó su corazón de madre cristiana, angustiada por el problema de la educación católica de sus hijos, acechados por el humo de Satanás que atosiga a la Iglesia, y preocupada por la situación de la patria común, que ayudara a aquel colegio, que no quería otra cosa sino contribuir desde su pequeñez a paliar tan graves males. Aquella carta, escrita a mano y sin protocolo, llegó a las manos del Papa y le conmovió. El Padre Santo se dirigió a la Secretaría de la Conferencia Episcopal Española y habló con el señor obispo don Agustín García Gasco y Vicente para que se arbitraran los medios que fuesen menester para ayudar al colegio. Al día siguiente el señor obispo citó en su despacho a doña Carmen Silva y al padre Antonio Turú, director del Colegio Corazón Inmaculado de María, para comunicarles el empeño del Papa. Al efecto, ofrecía la vía de una financiación que completara la cantidad que aún faltaba por reunir. Esta escuela que el Padre Alba fundó tiene como fin primario, en la educación de sus alumnos, llevarlos al conocimiento y amor de Dios. Por lo tanto, el primer cuidado de los educadores en la formación e instrucción de sus alumnos ha de ser que juntamente con las ciencias y letras humanas aprendan a llevar una conducta digna y coherente con el ser y pensar de un católico, tal como nos enseña la Iglesia Católica. La formación de los alumnos ha de aspirar a ser completa, de manera que abarque todos los aspectos de la persona humana. Comprenderá, por lo tanto, la formación religiosa, que es la fundamental, la literaria y científica, y la educación patriótica, social y física, es decir, todo lo que contribuye a un desarrollo completo de la personalidad. A los alumnos, de un modo especialmente solemne, les dijo en la ceremonia de la bendición de las banderas del colegio, que tuvo lugar el 24 de mayo de 1989, víspera de la solemnidad de Corpus Christi. En este día queremos afirmar nuestra identidad, dijo con verbo solemne, por el que, ante la faz del mundo, sin complejos de ninguna clase, sin posturas vergonzantes, con el santo orgullo de la verdad, nos declaramos católicos, catalanes y españoles. Esos son los signos de nuestra personalidad, y explicó cómo entendía él cada uno de estos 3 calificativos. Por católico, el colegio tiene una bandera
en la que se encuentra bordado el corazón inmaculado de María, que es escudo frente a la revolución y bordado sobre fondo azul. En ella se lee la promesa de Nuestra Señora de Fátima: al fin mi corazón inmaculado triunfará, y se aprecia el escudo del centro, que lleva impreso el grito de San Miguel, Quis ut Deus, y la palma del mártir San Mena. La segunda bandera es la catalana, lábaro que es cuna y modelo de la española, y que nos habla de una época gloriosa. Una bandera que nos habla de la Cataluña práctica de San Ramón de Peñafort, de la Cataluña idealista de Jaime el Conquistador, de la Cataluña heroica del Tercio de Montserrat, de la Cataluña tradicional y moderna que sostuvo 4 guerras en el siglo XIX contra la peste liberal y la opresión borbónica, y la que trazó el primer ferrocarril de España, de la Cataluña cuna de las libertades auténticas, conseguidas no sobre bases revolucionarias, sino sobre las bases filosóficas de las enseñanzas de Santo Tomás de Aquino. La tercera bandera es la española. Para el padre, los falsificadores de la historia, que se mueven por intereses políticos, afanes capitalistas y sentimientos deformados, han conseguido que se desprecie España. El padre Alba manifestó siempre que el colegio era respetuoso con el régimen y las leyes, pero puntualizaba que nuestra sujeción a las leyes vigentes no es nuestra definición de lo que somos y queremos. España es anterior a esta y a todas las anteriores constituciones que en número de 12 han pretendido encorsetar a España según modelos extranjeros. España, desde su nacimiento en el Tercer Concilio de Toledo, es una federación de pueblos. Por eso, eran Españas que se unían por la misma fe y la misma misión religiosa. Así, la definición de nuestra patria la formula el padre en estos términos: España es una federación de pueblos históricos, unidos por una misma fe católica y con la misma misión de evangelizar y llevar a todo el planeta la fe católica. Pero si España deja de ser católica, dejará de ser España. Por eso afirmaba con rotundidad: si un día lo que siguieran llamando España hubiera dejado de ser la tierra de la fe católica para convertirse en un solar de pueblos anárquicos, laicos y descreídos, federados por el amasijo de la tiranía y la impiedad, nosotros no seríamos ya españoles. El padre Alba tenía un corazón grande como la Iglesia. Por eso quería educar en un espíritu misionero, y por eso también no iban con él las pequeñeces y las idolatrías separatistas. Su ideal era el servicio a Cristo Rey, su empeño, la construcción de la ciudad de Dios, su anhelo, la edificación de la cristiandad. Y hay que advertir que para el padre Alba, tal como lo manifestó él mismo en aquel texto dirigido al campamento en 2001, todo ello no era sino hacer una escuela de misioneros de Cristo Rey. El 29 de septiembre de 1994 quedaba fundada la Sociedad Misionera de Cristo Rey. Ese día, Su Excelencia Reverendísima José Guerra Campos, obispo de Cuenca, aprobaba sus constituciones. La aprobación de las constituciones era, por lo tanto, el último peldaño de un plan que ya en los años 60 había trazado el padre Alba, junto al padre Piulacs y Mosén Ricard. La necesidad de una escuela apostólica para la asociación de sacerdotes y religiosos venía dada por la crisis de los seminarios y de los noviciados.
crisis particularmente sentida por los padres Piulacs y Alba respecto de la Compañía de Jesús. La oleada de naturalismo, la sensible disminución del elemento sobrenatural, el olvido de las grandes realidades características de una auténtica formación eclesiástica, la oración, la íntima unión con Dios, el espíritu de mortificación, la humildad, la obediencia, la vida escondida, la separación del mundo, propiciaron el desconcierto de nuestros días. Lo fundamental quedó en la penumbra en nombre de un activismo que se disfrazaba de caridad. El frío había de azotar con fiereza, en efecto, en la década de los 90 y provocaba separaciones muy sentidas. En 1995, el padre perdía el apoyo de Mosén José Ricard Torrents, que con tanto ardor apostólico había dirigido la revista Ave María en los últimos años y que fallecía el 5 de agosto. Y al año siguiente, el 15 de julio de 1996, se iba al cielo Su Excelencia Reverendísima José Guerra Campos. De alguna manera, la muerte del padre Francisco de Paula Solá Carrió fue particularmente dolorosa, precisamente porque Solá había sido un maestro y un referente para él dentro de la Compañía de Jesús. Con ocasión de su muerte, ocurrida el 18 de mayo de 1993, el padre Alba confesó: «Mi alma está apenada, pues se corta quizá el último lazo que me unía a la compañía que amé durante toda mi formación». La sociedad misionera quiere ser una recuperación, una restauración, podríamos decir, del espíritu de la Compañía de Jesús, según el ideal de San Ignacio de Loyola. Por eso, en su última carta a los misioneros de Perú, en enero de 2002, llama a la sociedad misionera con un nombre peculiar y sintomático: Compañía Misionera de Cristo Rey. No son menos llamativas las palabras que siguen a esa interpolación: Sociedad Misionera de Cristo Rey es sociedad de amor. Y no lo son menos, porque en ellas el padre Alba retoma una locución célebre en la tradición jesuítica, Societas Amoris, para designar a un instituto, y lo hace justamente para designar el que él había fundado. A este quiso llamarlo con el calificativo verdaderamente revelador de misionera, para indicar, por un lado, el fin propio de esta sociedad, que es no sólo atender a la salvación y perfección propia con la gracia divina, mas con la misma gracia procurar intensamente la salvación y perfección de los prójimos en cualquier parte del mundo donde se espera mayor servicio de Dios y ayuda de las almas. Pero esta sociedad nueva no adquiere su peculiaridad solamente a partir de su ser misionera. Su carácter más intrínseco lo hallamos en el hecho de estar puesta bajo el patrocinio de la realeza del Sagrado Corazón. No en vano, en el título tercero del proemio de sus constituciones se dice que los miembros han de ser apóstoles del reinado de los Sagrados Corazones de Jesús y de María. El padre Alba fundó la sociedad misionera para preparar y acelerar la vuelta de la sociedad a Cristo, algo que, según el Papa Pío XI, constituye el deber de todo católico. En Quas Primas, aquel Papa afirmaba que si los fieles todos comprendiesen que deben militar con infatigable esfuerzo bajo la bandera de Cristo Rey, entonces, inflamándose en el fuego del apostolado, se dedicarían a llevar a Dios de nuevo a los espíritus hostiles e ignorantes y se esforzarían por mantener incólumes los derechos del Señor. Cuando el padre Alba hablaba de los anhelos misionales de la gloria de Dios, se refería a la solicitud por dar a conocer las inconmensurables riquezas, los tesoros de Cristo, depositados por el Padre Eterno en el corazón de Jesús, en quien se hallan todos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia.
y cuando hablaba de las ansias de restauración tradicional, no pretendía hacer andar la historia hacia atrás. Se trataba de un regreso al plan de Dios, como una restauración del paraíso. Por eso, el padre Alba decía que lo que ha de venir no será lo que fue. Ahora bien, en esta proyección futura enseñaba dos cosas. En primer lugar, que ese futuro reino de Cristo es intrahistórico, y por otro lado, que ese reino no se realizará mediante un progresivo ascenso o crecimiento que conduzca a un triunfo histórico de la Iglesia, como enseña el Catecismo de la Iglesia Católica, sino por la victoria de Dios sobre el último desencadenamiento del mal. En cuanto a lo primero, topaba con los que, como los judíos de antaño, decían: no queremos que éste reine sobre nosotros. Pero sabía también, en cuanto a lo segundo, que un tal triunfo no iba a producirse mediante el poder del hombre. Es preciso una intervención del cielo. El padre Alba solía decir que esto no tiene remedio humano. Con todo, repetía muchas veces, pero hay que resistir. Este resistir no era otra cosa para él sino esperar a la reina que viene. Tal vez también, en una suerte de entusiasta y definitiva peregrinación, salir a su encuentro. Habían salido ya hacia el Nuevo Mundo los primeros misioneros, los que inauguraban la misión en Guaitará, Córdoba y Santiago de Chocorvos, de la diócesis de Huancavelica, Perú. Lo habían hecho en mayo de 2000. Al último lo despedía el mismo padre Alba el 27 de octubre de 2001, con idéntico destino, apenas un mes antes de sentir los primeros síntomas de la enfermedad que le ocasionaría la muerte. A primeros de septiembre de 2001 había predicado la que iba a resultar su última tanda de ejercicios espirituales. Se la dio a una comunidad muy apreciada por él, las misioneras de las doctrinas rurales, en Tales, Castellón. Nada indicaba que se avecinaba el momento de la partida. A finales de octubre todavía acudió al Congreso Camino a Roma, organizado por Miles Jesu, en Madrid. Del mismo volvió muy confortado e ilusionado por el trabajo apostólico que llevaba a cabo el padre Alfonso María Durán. Sin embargo, a los pocos días de su regreso, sintió alguna indisposición que al principio se estimó como de poca importancia. Con todo, a finales de noviembre, algunas irregularidades de mayor entidad aconsejaron una exploración más minuciosa. El 8 de diciembre, en Barcelona, en el Monte Carmelo, al finalizar el tradicional rosario de la aurora, el padre Alba predicó con mucho vigor y entusiasmo sobre la relación entre la Virgen María y la gracia divina, en la Santa Misa celebrada en la ermita de Nuestra Señora de Fátima. En aquella predicación, la última de su vida, se mostró todo lo que el Padre llevaba dentro, su amor tierno y recio a la vez a la Virgen Santísima, la seguridad que le infundía su maternidad espiritual, la confianza en su reinado que preparará el triunfo del corazón de Jesús, un afecto filial que desde la muerte de Mossèn Ricard había difundido desde las páginas de Ave María y que en estos días de su enfermedad daba sentido a su sufrimiento, pues era frecuente oírle decir que lo ofrecía todo para cumplir el mensaje de Fátima, por la conversión de los pecadores, para que venga definitivamente el reinado del corazón inmaculado de María. Pero la vinculación entre la Virgen y la gracia era para el padre algo fundamental,
pues María es, ante todo, educadora en la fe que es la vida del alma, se difunde en el corazón de los hombres por el riego sobrenatural de la gracia, y ésta se impetra por la oración. Por eso la oración es la madre de la fe. A esta maestra, que es llena de gracia y por lo mismo inmaculada, el padre Alba se gozaba contemplándola vestida de sol, coronada como reina. Al empezar el siglo escribía que esta nueva época verá la instauración del reinado del corazón inmaculado de María. Pero esta soberanía no se establecerá sin combate. Estamos en los últimos tiempos, en el juicio de las naciones, de la purificación del mundo, del fin de las ideologías anticristianas. Pocos pueblos conservarán íntegra la fe. El modernismo progresismo ha hecho un daño enorme a la Iglesia, pero al final triunfará el corazón inmaculado de María. Esta lucha a muerte entre la Inmaculada y el mentiroso sembrador de odio es lo profundo de los últimos tiempos. Vivir conscientes de esto es ponerse bajo el manto de María y cruzar con ella por el desierto de los engaños del enemigo del hombre, para entrar en el nuevo mundo que espera a los que oyeron las palabras de María en Fátima. Pero la reina llena de gracia, en esta batalla y con esta victoria, no procura otra cosa sino preparar el advenimiento del Rey. A esta época nueva, inaugurada con el cambio de siglo, el padre Alba la llamaba era mariana. Pues bien, esa plenitud de la era mariana, escribía, va a consistir en el triunfo de su corazón inmaculado, la victoria de María sobre las fuerzas del mal que esclavizan hoy el mundo dominado por el humo de Satanás, supondrá la preparación inmediata del reinado social del Sagrado Corazón de su Divino Hijo. Por eso concluía, el siglo XXI será el siglo de María. Los últimos tiempos son los de María. Una vez más, el corazón cristiano adquiere la certeza de la próxima victoria de María. Sí, está cerca su venida y el reinado de su corazón inmaculado. Ya se oye el arrullo de la tórtola entre el follaje. Pronto caerá hecho pedazos el imperio de Satanás. Fue sobre todo entonces cuando vinculó, tal vez de un modo más explícito, María e Israel, la tierra que pisó y recorrió en silencio la Santísima Virgen María. Escribía en mayo de ese año: será la tierra en que la Virgen María recibirá en sus brazos maternales a Israel, su siervo. La nueva evangelización será obra de María. El enemigo ha promovido guerras y odios para impedir la conversión, pero él no sabe que la conversión de Israel será el secreto de María. Por eso, en la carta que durante su última enfermedad dirigió a los miembros de la Unión Seglar, escribía: ofrezco este cáncer a Dios por la conversión de Rusia, la vuelta de Israel a los brazos del Papa y que España se vea libre de tanta impiedad para que vuelva a ser la nación misionera que es su vocación como nación. Señor, haz de España tu nación misionera para que miles de españoles lleven tu nombre hasta el confín de la tierra. El afán misionero de la predicación de la gloria de Dios siempre estuvo estrechamente unido en el Padre, con el anhelo del advenimiento del reino, el cual se vincula al reconocimiento del Mesías por todo Israel, porque la entrada de la plenitud de los judíos en la salvación mesiánica, a continuación de la plenitud de los gentiles, hará al pueblo de Dios llegar a la plenitud de Cristo, en la cual Dios será todo en nosotros. Mientras tanto, debemos buscar la gloria de María. Ella nos llevará a Jesús, nos mostrará a Jesús, como reza la salve. En una carta del 2 de enero de 2002 a los hermanos de Perú, se expresaba así: el Señor me dijo que formaríamos pronto otra misión. También me dijo que vosotros sois los Pizarros y Hernán Cortéses de una nueva época. Este pequeño rebaño que juntó nuestro Señor es para que María sea siempre glorificada. Y en aquellos días,
A menudo se le escuchaba decir: «Rompe ya ese velo. ¿Cuándo te veré? Muéstrame, Señor, tu rostro. Estoy buscando tu rostro y no lo encuentro». La enfermedad avanza inexorablemente. Todavía el miércoles 9 de enero dicta una carta circular a todos los miembros de la Unión Seglar, a los padres y alumnos del Colegio Corazón Inmaculado de María y a tantos amigos como le habían escrito y se habían interesado por él. En ella les invita a que esta tribulación sirva para unirnos más a la bendita Madre de los Dolores. Siempre María en los labios y en el corazón del Padre. Aquella noche, con todo, a las 11:30, tiene que ser trasladado en ambulancia al centro hospitalario de Parc Taulí de Sabadell. El viernes 11 de enero de 2002, minutos antes de las 5 de la tarde, el personal de enfermería del hospital desaloja por unos minutos la habitación para poder proceder a una cura. El enfermo se desprende de los suyos por un momento. Solo él lo supo. Empezaba su encuentro con el Altísimo, porque en realidad se desprendía de todo y para siempre. Cuántos caminos, cuántos paisajes y pueblos, cuántos altares y confesionarios, cuántas bendiciones, absoluciones, palabras de aliento y consuelo, desfilan ante la memoria tantos ríos y montañas, santuarios y ermitas, Montserrat, el Bartolo, el Bierzo y la Sierra de Cuenca, Lourdes y Compostela, las 7 colinas de Roma y los Andes peruanos, Fátima, Jasna Gora y el Tabor. También están allí el Cerro, San Clemente, la Aldehuela, Villavieja, Tiana, Guadalajara. Solo el Padre entrega santamente su alma a Dios en una tarde de viernes como su Señor. Atrás quedaba la sementera, abundante y fértil, los juegos infantiles en Barcelona y Astillero, las carreras al tren para llevarle alimentos al tío sacerdote y mártir, las privaciones de la posguerra, los fríos inviernos de Veruela, los años de estudio y formación, las persecuciones de los buenos, tantas tandas de ejercicios y noches de adoración ante el Santísimo Sacramento, los desvelos por el colegio y por su sociedad misionera, tantos kilómetros andados, todo se desdibuja, o mejor, todo adquiere un relieve nuevo. José María Alba entra en el gozo y en la paz de Cristo. Le corresponde la bienaventuranza, porque ha trabajado por la paz. Al menos a eso se refería Pío XI, cuando poco antes de nacer el padre Alba había enseñado que procurando la instauración del reino de Cristo, haremos el trabajo a la vez más necesario y más eficaz para procurar la paz. Ahora sí ve ya la verdadera hermosura, la infinita belleza del rostro de su Señor, objeto de tantos anhelos y esperanzas, y con Dios, a la Virgen Santísima, la Inmaculada, a la que él siempre supo reina, y su corte de ángeles, y su séquito de santos, a tantos a quienes profesó en la tierra tanta devoción. ¿Cómo sería aquel encuentro? Ahora sí que ya no hay tiempo ni distancias. Aquí sí que todos los pensamientos se hacen uno, todos los deseos se hacen uno, todo lo que uno ama se hace una llama única. Ya no es sólo la felicidad de vivir la fe, es más bien la seguridad y el gozo de tocar la esperanza de la fe en la caridad de la Iglesia Santa, de la Iglesia triunfante. Y lo que resuena en el alma ahora ya no es un encargo, apacienta mis corderos, es más bien una recompensa. Ven, bendito de mi Padre, por fin, como reza la oración a Santa Margarita María, mereció, del todo y para siempre, tener su morada en aquel corazón suyo. En aquellos días, a menudo, se le había escuchado decir: Jesús, méteme en el corazón de tu madre.
la Reina Inmaculada en su corazón de madre, como a Santa Margarita María, modeló su corazón según los designios de Jesús. Y él ya no se supo separar de la madre, para que en su regazo lo encontrase siempre Jesús. En la tumba, una escueta inscripción nos lo recuerda. El sábado 12 de enero de 2002, el padre Antonio Turú, acompañado de 28 sacerdotes, concelebrantes y de 1 millar de fieles, celebraba la misa exequial en el templo parroquial de Sentmenat. Acabada la Santa Misa, los restos del padre José María Alba fueron trasladados al cementerio municipal de Sentmenat. El féretro fue allí depositado provisionalmente, a la espera de que una vez transcurrido el plazo legal, sus restos pudieran ser inhumados en la capilla de San José, que se había empezado a edificar en la finca del colegio. En la mañana del 9 de abril de 2007, lunes de Pascua, los restos del padre José María Alba Cereceda fueron trasladados al Colegio Corazón Inmaculado de María. Después de una misa que presidió el padre Antonio Turú, se llevaron procesionalmente a la cripta de la ermita dedicada a San José, donde esperan el día de la resurrección.